Raza querida, aquí estamos con todo el power para contarles una mega historia que une el orgullo mexicano, los misterios del Golfo de México, las locuras de Donald Trump y la pura emoción que se nos alborota cuando nos acordamos de la grandeza de nuestro país. Agárrense de sus asientos porque se viene un relato larguísimo, lleno de chismes políticos, descubrimientos submarinos, tesoros escondidos, piratas franceses, huracanes que no llegan a Tampico, volcanes de asfalto, ciudades perdidas y la mera neta. Un golpeteo mediático que no se acaba contra quienes luchan por transformar México. Al final, quiero que se queden con un corazón hinchado de orgullo, diciendo, ¡Viva México, carajo! Porque de eso se trata, de que entre tanta noticia y tantas jaladas que pasan en el mundo, no se nos olvide que aquí tenemos raíces bien chidas y un presente que sigue construyendo futuro con todo y los tropezones. Dicen por ahí que este 2025 arrancó con todo el drama y la intensidad de una película de acción. Que si tormentas invernales que congelan hasta el bigote, que si atentados, conflictos bélicos, accidentes aéreos, y para rematar, que si Donald Trump, recién reelecto, se echa la puntada de querer cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, nomás porque se le hincha. Y uno se pregunta, ¿neta cree que con un discurso ya se puede borrar una historia de siglos y la importancia de nuestro Golfo de México? El señor dice que Estados Unidos hace la mayor parte del trabajo en la zona y que el nombre Golfo de América es hermoso y apropiado. Ya se imaginarán la cara de miles de mexicanos cuando escuchamos esta ocurrencia, como que se le olvida que Cuba y nosotros compartimos ese golfo, y que no es cosa de llegar con su banderita a renombrar mares y bahías. La neta no está tan fácil, mi compa, porque para cambiar un nombre de un accidente geográfico tan importante, se necesitan 1000 procesos legales, acuerdos diplomáticos y la venia de la Organización Hidrográfica Internacional. Y como ya sabrán, con cada país defendiendo su soberanía, pues este tema es un relajo que no se resuelve con un simple tuit, ni con una orden ejecutiva gringa. Más tardó en decirlo Trump que nosotros en responder con un «Nel, no se va a poder». Esta noticia del Golfo de América se suma a un montón de controversias que la neta ya estamos bien curtidos de aguantarle a Trump, que si el muro, que si los aranceles, que si la migración, que si de pronto nos ve como su patio trasero. Pero bueno, ahí la dejamos, aunque no se nos quita la curiosidad de saber si se le va a ocurrir algo más loco al señor. Por lo pronto, respiramos tranquilos. Nuestro querido Golfo sigue llamándose de México. Y a propósito, ¿ustedes sabían por qué se llama así? Pues verán, es parte del Océano Atlántico y abarca tierras de Estados Unidos y Cuba, no solo de México. Pero desde principios de 1540 los españoles lo nombraron Seno Mexicano. Al rato, en los mapas antiguos, salió como Golfo de Nueva España, hasta que se estableció el nombre que hoy nos llena de orgullo. No hay un registro exacto de quién lo bautizó, pero se piensa que fueron aquellos exploradores españoles que llegando a estas costas impresionantes, dijeron, «Este mar es de México», y órale, se quedó. Qué loco, ¿no? Ahora, aprovechando que hablamos del Golfo de México, hay un rollo enorme que contarles sobre los misterios que encierra: naufragios, ciudades perdidas, bases extraterrestres, o supuestamente extraterrestres, un lago debajo del mar donde todos mueren, volcanes de asfalto, calamares gigantes y un sinfín de historias que hasta ponen la piel chinita. Nos llegó la información de un transcript que enumeraba 25 misterios no resueltos del Golfo de México, y la neta es que uno escucha todo eso y dice, «Fierro, pariente, esto parece un combo de Pirates of the Caribbean, X-Files y National Geographic». Pero, sorprendentemente, casi todo es real, o por lo menos, son historias basadas en hallazgos que todavía no tienen explicación completa. Así que ahora nos vamos a aventar una plática de esos enigmas submarinos y la conectaremos con otros temas igual de prendidos, como la polémica en torno a la presidencia de Claudia Sheinbaum, la guerra mediática que le están montando, y por qué México es tan importante para que medio mundo ande con el ojo encima de nosotros. Primero,
Vámonos con lo sabroso de los misterios. Resulta que en el fondo del Golfo hay registros de más de 2000 naufragios históricos, abarcando unos 500 años de historia marítima. Y aquí es donde empezamos con la parte de ¡órale, neta! Hay barcos de la época de los exploradores españoles, de la Guerra Civil de Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, e incluso la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, que explotó en 2010, es parte de esa lista de tragedias que han terminado en el fondo marino. Justo con la explosión de Deepwater Horizon, la mancha de petróleo que se regó fue la más grande en la historia, provocando un desastre ecológico épico. Imagínense casi 800,000 toneladas de petróleo crudo saliendo a lo loco. Después de eso, un equipo multidisciplinario analizó durante años los naufragios y los microbios que habitaban en esos barcos hundidos, para ver cómo el petróleo alteró sus ecosistemas. Y la conclusión fue que sí, el derrame alteró cañón los microbiomas y degradó más rápido esos barcos culturalmente importantísimos, que servían hasta como arrecifes artificiales. Un drama ecológico y cultural al mismo tiempo, y de ahí salen más preguntas sin respuesta. ¿A dónde se fue todo ese petróleo que se derramó? ¿Qué onda con los químicos que usaron para descomponerlo? ¿Qué pasará a futuro si hay otro derrame igual de brutal? Sigue habiendo un chorro de dudas, y por eso el Golfo sigue siendo una zona de investigación intensiva. Además, hablan de volcanes de lodo, que suena súper loco, pero es que en ciertas perforaciones de pozos de petróleo y gas, el lodo se usa para contener la presión. Si falla, ¡pum!, explosión incontrolable. También tenemos el caso de la ciudad antigua que se supone que está sumergida cerca de Cuba, de 600 a 750 metros de profundidad. La descubrió en 2001 una empresa canadiense, con imágenes de sonar. Vieron estructuras geométricas, circulares, piramidales. ¿Podría ser la Atlántida? Pues quién sabe, pero hay gente que se emociona y jura que sí. El gobierno cubano ya no dejó seguir investigando, así que el misterio se quedó en pausa. Súmenle a eso la historia del San Esteban, un barco español que naufragó en 1554 en las costas texanas con un montón de oro y plata. Dicen que antes de zarpar, un sacerdote en Veracruz predijo su hundimiento, pero nadie le hizo caso, y sopas, se hundieron. Igual con los naufragios del Santa María de Isiar y el Espíritu Santo. Como no existía Netflix, la banda se entretenía con historias de piratas y corriendo por la playa buscando las monedas que se salían del mar. Con el tiempo, se armó un debate en Texas sobre quién era el dueño de esos tesoros, si el que los encontraba, el Estado, o si España podía reclamarlos. Fue tanto el desbarajuste que en 1969 aprobaron un código de antigüedades para regular eso. También se habla del Triángulo de las Bermudas, que si Florida está en un vértice, que si el Golfo se extiende hacia esa zona, que si se pierden aviones y barcos. Pero la banda escéptica dice, Nel, no pasa más que en otras regiones con tráfico marítimo y aéreo intenso. Aún así, la fama del Triángulo de las Bermudas sigue viva, y la neta, a uno sí le entra la curiosidad, ¿verdad? Otra leyenda colorida es la de la base extraterrestre en Tampico. Se cuenta que los aliens construyeron una base en el Golfo que protege a la ciudad de huracanes, porque casualmente nunca le cae uno directo. La gente dice, pues algo hay, porque los ciclones se desvían. Y la supuesta base, conocida como Amupac, se puso de moda en los 60. Dicen que se veían ovnis, luces extrañas y la gente le dio por pensar que estaban bajo el resguardo de marcianos buena onda que no quieren que Tampico sufra. La lógica más escéptica sugiere que puede ser simple coincidencia meteorológica, pero muchos se quedaron con la versión alien. Incluso hay carteles que señalan en qué dirección está la supuesta base. Qué orgullo creer que tenemos compás de otro planeta, ¿no? Y para más intriga, ahí está el cráter de Chicxulub, que se formó hace unos 65 millones de años cuando un meteorito de 12 kilómetros de ancho chocó en la península de Yucatán. Ese impacto, según la teoría más aceptada, provocó la extinción masiva que incluyó a los dinosaurios. O sea, estamos hablando de que el Golfo fue escenario de un evento que cambió la historia de la vida en la Tierra. No cualquiera, ¿eh? Luego, tenemos el caso de la zona desértica marítima al oeste de San Petersburgo, Florida, donde pese a la poca cantidad de nutrientes, florece el fitoplancton. La explicación que le buscan los científicos es que el agua subterránea dulce y salobre se mezcla con el mar,
aportando hierros y nitrógeno. ¡Guau! Es un ejemplo más de los misterios que guarda nuestro Golfo. Súmele la existencia de un hoyo azul, un agujero con 130 metros de profundidad, donde hallaron peces sierra de dientes pequeños, una especie en peligro de extinción, muertos pero intactos. Hay investigadores que quieren averiguar la química del agua de mar en ese hoyo y si está conectado con aguas subterráneas o con no sé qué rollo geológico. La curiosidad no se acaba porque el Golfo de México es gigantesco y tiene recovecos de sobra. También se descubrió en 2012 un bosque submarino de hace 60.000 años, sumergido frente a la costa de Alabama. Eran cipreses que quedaron atrapados cuando la última edad de hielo terminó y subió el nivel del mar. Ahorita, 18 metros bajo la superficie, ahí están los troncos preservados. ¿Quieres más cosas raras? Pues dicen que en 2018 un barco explorador mapeó 21.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, sacando muestras de especies nunca antes vistas y de hábitats inexplorados. Todavía, con todo lo que ya se ha estudiado, apenas arañamos la superficie de lo que hay en el abismo. Recordemos que en el Golfo se descubrió la primera comunidad submarina basada en la quimiosíntesis, en lugar de la fotosíntesis. O sea, organismos que viven de sustancias químicas que salen del fondo, sin necesidad de la luz solar. Hay lugares que todavía ni visitamos, así que imagínense cuántos misterios esperan. Y ojo con la bioluminiscencia. A veces florece fitoplancton gracias a las escorrentías agrícolas, como ocurrió en 2004, y se ven estas luces verdes en el agua. Es un espectáculo que se asocia a la llegada de nutrientes arrastrados por ríos como el Mississippi. Hay quienes aseguran que Aztlán, el mítico origen de los aztecas, podría haber estado por el lado del Golfo, aunque otros lo ubican en otra región. Pero la idea de que en el Golfo pueda estar Aztlán le añade un toque más de misticismo. También hallaron un calamar gigante, bueno, no tan gigante, medía casi 4 metros, en 2019 y lo grabaron por primera vez en estas aguas. Los científicos se emocionaron como niños en dulcería. Y no es un monstruo, pero para nosotros, un bicho de 4 metros es de miedo. Ni qué decir de los remolinos voladores que captan los telescopios como el Subaru en Hawái, que resultan ser cohetes de SpaceX. Pero, pues, si uno no sabe, pensaría que son ovnis. Y hablando de tesoros y piratas, se cuenta que en la costa de Yucatán hay un gran botín enterrado por Jean Lafitte, un francés contrabandista que peleó con la Armada estadounidense en 1812. Este compa aparentemente llegó a Sisalo por ahí y enterró su cofre con la idea de volver, pero se le cebó la fiesta. No faltan los que sueñan con encontrarlo. También está el hallazgo de un barco español del siglo XVII en el arrecife de Alacranes, con 420 piezas de oro, diamantes, esmeraldas y joyas exhibidas en Campeche. Está como para inspirar la próxima saga de películas de piratas. Y para rematar, la corriente del Golfo que atraviesa el Atlántico y regula el clima europeo se está debilitando, y nadie sabe al 100% por qué, pero podría traer cambios climáticos en el futuro. Son un montón de cosas, y eso que todavía no hablamos del Jacuzzi de la Desesperanza, un lago mortal a 1000 metros bajo la superficie que tiene tantas sales y gases tóxicos que cualquier bicho que entre sale tieso. ¿Ya ven cuántos enigmas tenemos en el Golfo de México? De verdad que no nos la acabamos. Y luego llega Trump y dice que se va a llamar Golfo de América. Ay, por favor, señor, primero explore bien la historia y las leyendas para que vea que el Golfo es tan complejo que no se cambia su nombre con un antojo. Pero bueno, eso no es todo lo que pasa en México. Tenemos también la flamante presidencia de Claudia Sheinbaum y toda la controversia que se ha armado con el New York Times y con varios medios internacionales que, desde hace rato, traen a Sheinbaum en la mira. ¿Por qué? Porque su gobierno, que es la continuidad de la 4T de AMLO, no se deja domar por los intereses extranjeros. Desde que López Obrador empezó con la idea de la soberanía energética, la soberanía alimentaria y la reforma agraria, muchos se han puesto nerviosos. Y Sheinbaum, además, trae su propia agenda intensísima: igualdad de género, reforma judicial, reconocimiento a los pueblos originarios, impulso a la ciencia, todo con un gabinete plagado de mujeres. Eso, a la derecha más recalcitrante, le repatea el hígado. El New York Times, y no solo ellos, sino varios medios de Europa, llevan años bombardeando con notas que si el narco financió la campaña de AMLO, que si Sheinbaum es el títere de AMLO, que si experimentan fentanilo en laboratorios clandestinos. Y la gente pregunta, ¿de dónde sacan esa info? ¿Dónde están las pruebas? Y ellos, fuentes anónimas, fuentes de inteligencia. Ajá, con eso dicen cualquier cosa. Es la clásica operación mediática para desacreditar un gobierno que busca cambiar las reglas del juego. Con Sheinbaum ni se esperaron a ver si hacía algo bueno o malo, le dispararon desde antes de que asumiera el cargo. Y uno ve que la intención es sembrar dudas, meterle a la gente en la cabeza que México está en caos, que su presidenta no puede con el paquete, que el narco nos consume. A ver, no negamos que hay problemas, pero tampoco es el cataclismo que pintan. A la par, Trump y muchos republicanos en Estados Unidos están hablando de declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, y con eso tener la excusa de intervenir militarmente. Imagínense, invadamos México para combatir a los narcos. Llega a dar escalofríos. Por eso Sheinbaum y su gobierno han tenido que alzar la voz,
diciendo, a ver, señor, no se pase, si usted hace eso, nosotros también podemos responder con deportaciones de migrantes gringos, o subir aranceles, o tomar medidas. Ya se vio con AMLO que no es pura palabrería. También plantó cara cuando Trump amenazó con aranceles. Y Sheinbaum sigue la misma línea. Obvio, a la prensa global no le encanta que un país latino se ponga broncudo. Entonces la tachan de populista, sirvienta de AMLO. Hasta le dicen presirvienta y no presidenta. Todo con un tono misógino, intentando minimizarla. Pero, ¿cómo explican entonces que su aprobación ronda el 78%, incluso más, según encuestas recientes? La gente ve que, pese a las presiones internas y externas, su gobierno no se quiebra. Sí, hay un coraje en redes que a veces raya en el odio. Mucha gente no acepta que una mujer esté tan empoderada y que encabece el proyecto de la transformación. Ella lo dijo clarito, quiero continuar la 4T y es tiempo de las mujeres. Y eso molesta muchísimo a los machistas y a las élites que no quieren perder privilegios. ¿Cómo que tiempo de las mujeres? ¿Cómo que otra vez un gobierno de izquierda? Se revuelcan de furia. Y uno ve hilos en Twitter o en Facebook con ataques fuertísimos, memes con insultos. Ni modo, son gajes del oficio cuando te metes con los grandes intereses. Pero Sheinbaum sigue firme, con su constitución feminista, su reforma judicial, devolviendo tierras a pueblos originarios, apostándole a becas para estudiantes, subiéndole al salario mínimo, y pidiéndole al G20 que en lugar de gastar trillones en armas, mejor luchen contra la desigualdad global. Imagínense, se para en la cumbre y dice, oigan, ¿por qué no invertimos en bienestar en lugar de fabricar más misiles? Y el resto, volteándola a ver con cara de, ¿y esta de dónde salió? De México, papá, de México. Por supuesto, todo esto es un reto si Trump se sale con la suya y arma un segundo mandato lleno de persecuciones contra migrantes, aranceles, presiones diplomáticas y militarismo. Pero no olvidemos que México no es el de antes. Hay una nueva diplomacia que no se deja tan fácilmente. Hemos visto a Sheinbaum y sus secretarios replicando, si suben aranceles, nosotros también. Si quieren armar redadas masivas de migrantes, veremos qué hacemos con los turistas gringos aquí. No somos peleoneros, pero ya no somos la colonia que se arrodilla. Y esa es una de las razones por las cuales, a los medios extranjeros, el gobierno de Sheinbaum les incomoda. Quieren verlo fracasar. Igual que AMLO, que le daban un año de vida antes de que todo se viniera abajo. Y mírenlo, salió a flote y acabó su sexenio con alta popularidad. Mientras tanto, el Golfo de México sigue siendo un hervidero de comercio, rutas marítimas, biodiversidad y de historias sin resolver. A nadie le conviene que esa zona se desestabilice. Ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Cuba. Y con tantos mitos y leyendas, qué bueno que de vez en cuando los recordemos, porque la mayoría solo ve los noticieros con las broncas del día y se nos olvida que hay un universo submarino debajo de nosotros, literal, con naufragios, tesoros, fósiles, formaciones naturales que parecen salidas de ciencia ficción. El Golfo es un lugar sagrado, en donde confluyen la historia geológica de la Tierra, como el meteorito que acabó con los dinosaurios, la historia colonial, con los barcos españoles del siglo XVI, la industrial, de Pater Geraisen, y la contemporánea, las disputas geopolíticas de la 4T contra Trump. Está bien denso y bien emocionante. Y si nos ponemos a platicar de la reforma agraria que Sheinbaum planea impulsar, ni les cuento. Eso implicaría todavía más controversia, porque en el Golfo y sus regiones costeras hay intereses transnacionales enormes, con cultivos transgénicos, con megaproyectos petroleros y gasíferos, con turismo de gran escala. Imagínense la que se va a armar cuando Claudia diga, vamos a proteger el maíz criollo, a frenar el glifosato, a cuidar nuestra tierra. Las empresas poderosas se le vendrán encima, y uno se preguntará, ¿cuál será la próxima nota del New York Times? A lo mejor algo como Sheinbaum conspira con ovnis de la base submarina de Tampico para expropiar la agricultura transnacional. Ya, en serio, no duden de las locuras que pueden publicar. El chiste es desacreditar y hacer que México se vea como un desastre. Lo bueno es que la gente en México ya no está tan dormida como antes. La credibilidad de muchos medios ha bajado, y cuando ven titulares absurdos, muchos se ponen a investigar un poquito antes de tragarse la historia. Claro que no todos, pero si cada vez más banda dice, oye, se me hace que esto es pura propaganda. Y la neta es que la penetración de la tele ha disminuido, la gente se informa por internet, por redes, aunque también ahí hay mucha manipulación. Ni modo, es la guerra informativa moderna. Uno ve a Sheinbaum hablando de que en 100 días de gobierno ya se consiguieron cosas históricas, y los medios sacan la noticia de un descarrilamiento de tren, aunque ni siquiera sea en México, para cambiar el foco. Así operan, van a seguir haciéndolo. Pero, mientras la gente sienta que su vida mejora, que hay más becas, que se atienden las comunidades indígenas, que se frena la corrupción, pues no van a tumbar la popularidad de la presidenta. Por algo alcanza casi un 80%. Es un poco como la historia del Golfo y sus misterios. Hay cosas que no se pueden tapar con un dedo. Por más que el compa Donald se ponga en plan de quiero renombrar el Golfo, ahí está la historia, ahí están las cartas náuticas desde el siglo XVI,
los registros coloniales, los mitos y leyendas que forjaron el nombre. No basta con que un presidente de Estados Unidos sople su dedito mágico y decida, ahora se llama Golfo de América. La gente se le reiría en la cara. Y si se pone necio con amenazas, pues habrá quien le conteste. Ahorita, con la supuesta base alienígena protegiendo Tampico, igual y hasta nos echan la mano los marcianos. Ja, ja, ja. Ya fuera de broma, es un simbolismo de que no vamos a dejar que cualquier antojo geopolítico borre nuestra identidad. También es necesario resaltar cómo la ciencia y la exploración submarina se han vuelto indispensables para entender y conservar la riqueza del Golfo. No todo es política. Hay equipos de científicos cartografiando el fondo, descubriendo nuevas formas de vida, analizando los efectos de grandes desastres ecológicos como el derrame de Deepwater-Horizon. Ese evento fue una cachetada que nos recordó que la explotación petrolera en aguas profundas es un asunto delicado y que si la regamos, las consecuencias son brutales para la fauna, la flora y hasta para los tesoros históricos que descansan allá abajo. Y ni hablar de la importancia de la corriente del Golfo para el clima global. Si se llega a debilitar demasiado, en Europa podrían tener cambios climáticos dramáticos. Así que lo que ocurra en nuestra región repercute en el resto del planeta. Por todo esto, no es de extrañar que haya tantas miradas puestas en México. Somos un país de casi 130 millones de habitantes, la puerta sur de Estados Unidos, con un golfo vital para el comercio, la biodiversidad, la geopolítica, y con una mujer en la presidencia que no se deja manipular tan fácil. El New York Times sacando artículos cada semana, el grupo Prisa en España también con su México se está hundiendo en el narco. Y muchos no se fijan que la gente aquí, aunque con problemas, también estamos saliendo adelante con políticas sociales que en otros países no se han atrevido a implementar, como el incremento de vacaciones, la reducción de jornada laboral, la soberanía alimentaria y energética. Así que cada vez que Trump o sus cuates planeen una jugada, el gobierno de Sheinbaum responderá con la misma firmeza que lo hizo AMLO. Y sí, habrá reacciones, habrá amenazas, y seguirán los dimes y diretes. Es la dinámica de dos vecinos que han estado peleados, reconciliados y a veces medios cuates, pero siempre con roces. Y la crema innata en estos roces son las notas sensacionalistas. Ya verán, se vendrá un nuevo escándalo mediático cada semana. Y a todo esto, ¿qué opinan ustedes de que Trump quiera rebautizar el Golfo como Golfo de América? ¿Creen que lo logre? ¿Creen que la ONU o la Organización Hidrográfica Internacional se lo permitan? Yo creo que se va a quedar con las ganas, aunque no descarto que intente presionar a punta de si no me hacen caso, subo aranceles. Ese señor es capaz de todo. Pero la fuerza del simbolismo histórico es brutal. El Golfo de México es un hombre con 500 años de historia reconocida y con un pasado mucho más largo de culturas prehispánicas, de conquistas, de piratería, de disputas coloniales, y de una relación complicadísima entre México y Estados Unidos. Cambiarlo por decreto suena a chiste. Sería como si, en un arrebato, decidiéramos renombrar la Estatua de la Libertad como Estatua del Águila. No más porque sí. No jala así. Lo mismo pasa con la base alienígena de Tampico. Mucha gente jura y perjura que es la explicación de por qué los huracanes se van. Otros dicen que la geografía y las corrientes de aire son las responsables. Cada quien cree lo que quiere, pero no por eso la NASA va a llegar y declarar, efectivamente, es una base alien. Hay historias que se vuelven parte del folclore y que siguen vivas porque le dan sabor a la identidad local. Y en México, la neta, nos encanta una buena leyenda, sea de fantasmas, brujas o extraterrestres. ¿Quién no se ha echado un café con la banda para hablar de ovnis y conspiraciones? Regresando a Sheinbaum, uno de los temas que más orgullo me da es que en 100 días de gobierno ya metió la reforma del Poder Judicial y la Constitución feminista. Reconoció a los grupos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho, devolvió miles de hectáreas de tierras, se plantó ante Trump diciendo si hay un arancel, vendrá otro, se fue al G20 a pedir por la paz y la desigualdad. Y eso sin contar que su gabinete es mayoritariamente femenino y sin conflictos de interés como antes, cuando teníamos a exdirectivos de refresqueras dirigiendo la Secretaría de Salud, o a dueños de televisoras metidos en la Secretaría de Educación. Vaya diferencia. De ahí la aprobación popular altísima. Y también de ahí la bilis de los que la odian en redes. Es increíble ver el contraste, o la aman o la odian. Pero, ¿quién puede negar que están pasando cosas muy diferentes en México? Así que el mismo Golfo de México se vuelve un símbolo. Entre la proeza de sumergirnos en sus profundidades para descubrir naufragios, piratas, volcanes de asfalto y calamares gigantes, y la lucha política a la superficie entre un gobierno que se planta con firmeza y potencias que quieren imponerse, vemos como el Golfo es escenario de todo: historia, naturaleza, política, cultura y soberanía. Por eso es clave que no nos dejemos marear por los cuentos del New York Times ni por las bravatas de Trump. Y por eso es tan importante el orgullo mexicano, para que, en medio de tanta bronca, recordemos que tenemos una herencia riquísima, una geografía sorprendente y un camino de transformación social único. Mientras tanto, si se avientan un viajecito a Veracruz, a Tamaulipas o a cualquier zona costera del Golfo, piensen en todo lo que hay debajo del mar. A lo mejor en el horizonte anda flotando un ovni, o en el fondo yace un tesoro esperando a ser descubierto,
o la Atlántida cubana, o un bosque de cipreses prehistóricos. ¿Quién sabe? Tal vez hasta se topen con un calamar de 3 metros que los mire con sus enormes ojos. Y en la noche, cuando se echen un traguito y se enteren de las noticias, recuerden que, aunque Trump ladre y la prensa ponga el grito en el cielo, el Golfo sigue siendo de México. El nombrarlo Golfo de América se quedará como una anécdota más, si no es que en algún universo alternativo se cumple el capricho. Aquí en la realidad, lo dudo mucho. La parte bonita de todo esto es cómo las historias se van entrelazando. El cráter que mató a los dinosaurios y dio paso a un nuevo ciclo evolutivo, la llegada de los españoles, la mezcla cultural, la independencia, la revolución, la modernidad, la 4T, Sheinbaum, Trump, la NASA, los volcanes de asfalto y los ovnis en Tampico. Todo se va tejiendo y hace de México un país lleno de matices. No todo es color de rosa, sí tenemos problemas gordísimos, pero no somos esa caricatura de caos que pintan algunos medios extranjeros. Y me atrevo a decir que, así como los 25 misterios del Golfo siguen sin resolverse, hay miles de misterios en la política y el tejido social que no se han aclarado. Quizá pasen otras generaciones antes de que entendamos plenamente el alcance de esta época de transformación que estamos viviendo. Imaginen que dentro de 500 años, arqueólogos del futuro encuentren restos de la actual infraestructura en las profundidades del mar, historias de un tiempo en que se peleaba con Estados Unidos, se discutía el nombre del Golfo y se realizaban reformas feministas. ¿Qué pensarán de nosotros? Tal vez se maravillen igual que nosotros nos maravillamos con los restos de barcos españoles. Ojalá para entonces hayan avanzado más en la equidad y la justicia, y nuestras luchas de hoy sean algo normal. ¿Quién sabe? Por lo pronto, no queda más que echarnos un pulso de realidad. La 4T continúa con Sheinbaum a la cabeza, la derecha se retuerce, Trump vuelve a la carga, y el Golfo de México se mantiene invicto con todos sus misterios. Faltaba más. Así que, mi gente, ¿qué piensan de todo este meganarrativo? ¿Creen que Trump de verdad pueda un día salir y decir: se acabó, de hoy en adelante este mar se llama Golfo de América? ¿Creen en la base alienígena que cuida Tampico? ¿Se animarían a bucear para ver si encuentran la Atlántida cerca de Cuba? ¿O prefieren seguir en tierra firme, comiendo un buen taquito, y dejando que la imaginación vuele con todas estas historias? Eso sí, no se les olvide que México es mucho más que sus problemas cotidianos. Somos un país con una riqueza histórica, cultural y natural bárbara. Y todo aquel que intente borrarnos del mapa, subestimarnos o imponernos cosas raras, va a encontrarse con la resistencia de un pueblo que ya no se deja tan fácilmente. Si no, pregúntenle a Sheinbaum y a su 78% de aprobación, o a la raza de Tampico que jura que mientras los aliens nos cuiden, no pasa nada. Hemos recorrido en este relato 25 misterios del Golfo, desde la posible ciudad sumergida, los barcos españoles y piratas, el cráter de Chicxulub, el jacuzzi de la desesperanza, los volcanes de asfalto y un lago submarino mortal. Cada uno de esos temas podría dar para un documental completito. Y lo mejor es que todavía hay más. Seguro hay muchos otros enigmas que ni siquiera están en la lista. El Golfo de México es un tesoro vivo, con su biodiversidad, sus corrientes, su importancia estratégica. Y ese es un motivo para enorgullecernos. No cualquiera puede presumir un mar que define el clima de medio planeta, que es cuna de civilizaciones antiguas y que alberga más de 2000 naufragios históricos. Claro, también es cierto que tenemos que cuidarlo, porque la contaminación, los derrames de petróleo y las sobreexplotaciones pesqueras podrían acabar con su ecosistema. Más allá de la política, hay una responsabilidad enorme de nuestro gobierno y de la sociedad para protegerlo. No se trata solo de rechazar los caprichos de Trump con el nombre, sino de asegurar que el Golfo se mantenga sano. A fin de cuentas, ¿quién va a querer visitar un mar lleno de derrames o de basura? Así que ojalá todos estos misterios y leyendas nos inspiren también a respetar y conservar la riqueza natural que tenemos. Por otro lado, verán que la discusión sobre el cambio de nombre puede ser ridícula, pero refleja una realidad de fondo, la terca voluntad de ciertos políticos gringos por americanizar todo. Creen que el mundo gira a su alrededor y que con un chasquido pueden rebautizar algo que nos pertenece a todos, incluyendo a Cuba y a nuestro México. Les tenemos noticias. Así no funciona la historia ni la diplomacia. Y si buscan presionar con amenazas, van a encontrarse con una respuesta. Ojalá este rifirrafe no escale a algo más peligroso, pero en tiempos de Trump nunca se sabe. De cualquier modo, el espíritu mexicano es no aguantarse y alzar la voz, como ya lo vimos desde que AMLO se fajó los pantalones en su sexenio y Sheinbaum sigue esa línea. Espero que, después de todo este recuento, se sientan inspirados para investigar más, para no creer en la primera nota amarillista que sale sobre nuestro país, y para presumir un poquito cuando alguien de afuera pregunte, ¿qué es México? Responder: somos un país que tiene un golfo lleno de misterios, donde se extinguieron los dinosaurios, donde hay tesoros españoles perdidos, bosques sumergidos, volcanes de asfalto, y quizás una base alien que evita huracanes. Encima, tenemos una presidenta que está moviendo las estructuras de poder y un par de vecinos ruidosos que quieren cambiar nuestro nombre. Y aún así, aquí seguimos, al pie del cañón. Es para ponerse de pie y aplaudir. Al final, lo más chido de todo es que, contra viento y marea, México avanza. Tenemos un pasado lleno de epopeyas, un presente agitado y un futuro que no sabemos exactamente cómo será, pero que promete cambios profundos.
Así que vivamos con orgullo todo lo bueno que significa ser mexicanos, reconociendo lo que falta por mejorar, sí, pero sin caer en el derrotismo. Cada que se nos aparezca un suceso raro, un misterio marino o un capricho presidencial extranjero, sepamos que es parte del guión de esta gran película llamada México, la eterna transformación. Ya para ir cerrando este megachoro, les digo, no dejen de compartir estas historias con sus compás, su familia, sus crashes y hasta con el perico, porque vale la pena que todos conozcan los secretos del Golfo de México y la onda que traemos en el país. Imagínense que cada persona que oiga esto diga, órale, no sabía que en el fondo había un lago mortal o no sabía que un meteorito gigante cayó en Yucatán. Cosas como esas nos dan identidad y nos recuerdan que formamos parte de algo mucho más grande. Y que si un día un presidente foráneo quiere arrebatarnos el nombre, pues le diremos, te la pellizcas, compa, el Golfo seguirá siendo de México. Por mi parte, yo me despido con un grito que ojalá retumbe hasta en las cavernas submarinas. ¡Viva México, banda! Que se escuche clarito en Washington, en Nueva York, en La Habana, en Bruselas y donde sea que nos quieran ver por encima del hombro. Y si alguien se atreve a dudar de nuestro orgullo, nomás pásenle este relato completo para que se enteren de todo lo que traemos en el morral. Aquí hay historia, hay política, hay ciencia, hay folclor, y hay ovarios y agallas para plantarnos ante cualquiera. Que ni Trump ni nadie nos quite lo bailado. Y que ni se atrevan a renombrar a su antojo lo que nos pertenece. Así que, banda, ánimo, a seguir con la frente en alto, porque ser mexicanos es un privilegio gigantesco. Nos vemos la próxima con más historias, más misterios y más pasión por este país. Hasta pronto y a darle con todo.